Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Hamás prohibió informar sobre palestinos muertos por cohetes fallidos de la yihad islámica. La embajada rusa en Egipto condena a Lapid por la operación de Israel en Gaza. Una red de defensa árabe sunita israelí crece abierta y encubiertamente en Oriente Medio. Irán planeó asesinar a John Bolton, asesor de Donald Trump. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos con la primera de estas noticias. El grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, emitió nuevas restricciones el martes para los palestinos que trabajan con medios extranjeros, ordenando no informar sobre los habitantes de Gaza muertos por los lanzamientos fallidos de cohetes durante los combates entre Israel y la yihad islámica. Según las autoridades sanitarias de Gaza, la última ronda de enfrentamientos transfronterizos dejó un saldo de 46 palestinos muertos y 360 heridos. Funcionarios israelíes, sin embargo, afirman que muchas de las víctimas civiles murieron a causa de cohetes errantes disparados por la propia yihad. Según el procedimiento habitual de Hamás, se les exige a los periodistas que ingresen al enclave contar con un patrocinador local, que a menudo es un reportero palestino o un traductor empleado por el medio. A los periodistas locales que recibieron las nuevas pautas también se les indicó que protegieran la narrativa palestina y rechazaran el sesgo de los extranjeros hacia la narrativa israelí. Además, habrían tenido que rendir cuentas por lo que produjeron los medios extranjeros durante su visita a Gaza. Bueno, al final parece que esta indicación tuvo que ser anulada porque evidentemente los que así se conocen como mediadores, es decir, son las personas que sirven de traductores y para moverse dentro de la Franja de Gaza, que contactan con las que contactan los medios de información, pues no se querían jugar la vida, es decir, tenían que rendir cuentas sobre lo que luego iban a decir los medios extranjeros sobre lo que vieron en Gaza. Es decir, esto ya era demasiado, no solamente no podían contarles la verdad, sino que si los periodistas la descubrían por su propia cuenta, pues también iban a sufrirlo estos facilitadores o contactos locales. De todas maneras, lo que sí evidencia esta noticia es que pues Hamás, a pesar de no haber participado en esta contienda a nivel bélico, sí que está participando muy activamente a nivel político, tratando de impulsar o reafirmar lo que llaman la narrativa palestina frente a lo que llaman la narrativa israelí, como si la forma de narrar lo que sucedió alterara la realidad. Y la realidad es que la mayoría de los civiles que han muerto entre los 46 en la Franja de Gaza lo han hecho por fuego amigo. Así se conoce el término cuando en vez de sufrir los disparos del enemigo, sufren los del propio bando. Es algo que ha sucedido en muchas de las contiendas anteriores de Israel en la Franja de Gaza con justamente Hamás, pero que recién ahora, digamos, ha quedado tan en evidencia porque han sido los propios palestinos quienes han filmado estos tiros fallidos, estos disparos fallidos y cómo cayeron en sitios determinados como un campo de refugiados donde mataron a niños, cosa que no fue obra de los disparos israelíes. Así que bueno, puede ser de que la realidad siga cambiando, pero la narrativa de Hamás y la narrativa palestina en general sigue aferrada a los mismos sesgos y mentiras que posibilitan de alguna manera o de todas las maneras el que estén donde estén y al mando de quienes están. Es decir, sería muy difícil que Hamás justificase ante los palestinos que en realidad los muertos que ellos entierran con tanto dolor y expresividad, pues los han causado ellos mismos.
La embajada rusa en Egipto condenó el martes al primer ministro de Israel, Yair Lapid, por la ofensiva de su ejército en la Franja de Gaza. En un tuit lo acusaban de doble rasero por sus declaraciones en abril sobre la masacre de ucranianos civiles en Buja, en los que acusaba a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. El tuit de la embajada rusa este miércoles se refería a los ataques aéreos de Israel realizados contra los líderes de Yihad Islámica y la infraestructura militar durante la operación de 3 días. Ya el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un comunicado condenando las acciones israelíes en Gaza y pidió a todas las partes mostrar la máxima moderación y trabajar para lograr un alto el fuego. Bueno, esto aparte de pertenecer a la lógica dialéctica que tiene Rusia en estos días y que también ha tenido antes para fortalecer su posición en Medio Oriente, pues no tiene ni pies ni cabeza, porque evidentemente, aunque se pueda alguien decir que los ataques israelíes sobre los dirigentes terroristas han sido crueles, por llamarlo de alguna manera, no tienen absolutamente nada que ver con la masacre de civiles ucranianos que tuvo lugar en Buja, que es el lugar que más se conoce de esta invasión rusa en Ucrania. Hemos visto los muertos dispersos por la carretera y por las calles de Buja y que han sido documentados por todos los que allí visitaron cuando se retiraron las tropas y que habían sido disparados desde corta distancia. No estamos hablando de gente que atacando objetivos militares en Buja, que no lo sabía, pues fueron, digamos, daños colaterales. A esta gente se la mató simplemente porque querían huir de este escenario de tragedia y allí estaban los rusos para evitar que esto sucediera. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Si me dices que una organización humanista internacional por la paz dice que es una desgracia que mueran civiles en las guerras y en los operativos de Israel, puedo entenderlo, pero que justamente Rusia se queje de masacres de civiles cuando es lo que está llevando a cabo desde hace, creo que ya son 4 meses en Ucrania, pues es realmente algo intolerable para la lógica y la ética humana. Así que bueno, yo entiendo de que Israel tiene lazos con Rusia que son importantes por 2 grandes razones. Una, porque en Rusia viven muchísimos judíos y que enemistarse con el Kremlin en esta situación podría ponerlos en peligro. Y segundo, que a nivel geopolítico, a pesar de que Rusia controla el cielo aéreo de Siria y se lleva excelentemente con ese presidente y ese gobierno de ese país que continuamente atacan a Israel, pues sí que permite el ataque cuando llegan armas destinadas a Hezbollah que son recogidas en Siria. Todo esto es una especie de teatro irónico el que está jugando Rusia en este mundo, y más cuando hace estas declaraciones a través de Twitter, acusando de doble rasero, que es un elemento básico para explicar la consideración o la forma que los medios de comunicación del mundo juzgan a Israel. Pareciera a primera vista que la gira de julio del presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudita, después de su visita a Israel,
no cumplió con las expectativas sobre un progreso tangible hacia la creación de una alianza militar similar a la OTAN en Oriente Medio o en Oriente Próximo. Sin embargo, fuera de los focos, probablemente era poco realista en esta etapa esperar que Riad hiciera públicas todas las formas potenciales en que podría, o ya ha comenzado, a cooperar con Israel en el ámbito de la defensa contra el adversario común, Irán y su eje regional radical chií. Arabia Saudita, cuyas ciudades, aeropuertos y sitios petroleros han sido objetos de ataques regulares con misiles y vehículos aéreos no tripulados por parte de los hutíes respaldados por Irán en Yemen, está claramente interesada en ver a Irán contenido y al mismo tiempo evitar una guerra total con la República Islámica. La estructura social conservadora del Reino de Arabia Saudita, aunque cambió bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, también significa que el país no puede cambiar su orientación pública hacia Israel de la noche a la mañana, de la misma manera que lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tras haber firmado los acuerdos de Abraham en agosto de 2020. Para ello, el liderazgo saudita espera progresos en el frente israelí-palestino antes de avanzar más en la normalización. Si bien llevar a Riad a la mesa de los acuerdos de Abraham es un objetivo estratégico principal de Israel debido al poder militar, económico y político que ejerce el Estado saudita en la región, la capacidad de Israel y Arabia Saudita para cooperar de manera más tranquila contra Irán probablemente sea significativa y más profunda de lo que parece. El traspaso en septiembre de 2021 de Israel del área de responsabilidad del Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el EUCON, al Mando Central, CENTCON, este último responsable de Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros, marcó un hito importante en el desarrollo de una arquitectura de la región. Ha permitido la coordinación mucho más sustancial, liderada por Estados Unidos, de las actividades militares operativas entre Israel, los estados pragmáticos del Golfo y las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente contra el eje iraní-chií, así como Arabia Saudita ahora otorga derechos de sobrevuelo a aviones civiles que vuelan en su espacio aéreo, teóricamente podría hacer lo mismo para los vuelos de la Fuerza Aérea de Israel, al igual que otros estados del Golfo que están cerca de Irán. La adquisición de sistemas de defensa aérea israelíes como la cúpula de hierro por parte de los estados del Golfo sigue en la agenda, así como la transferencia de otras tecnologías de defensa israelíes. A medida que pasa el tiempo, la ventaja comparativa de cada socio en esta alianza se vuelve más clara para todos. Bueno, lo que indica este análisis y que también es aplicable a lo que ha estado pasando estos días y que pasará en un futuro próximo cuando se comunique la solución o la salida al acuerdo con Irán, es que se va a uno dar de frente, dar de bruces con una realidad que Arabia Saudita, y aparte de los estados que ya mantienen relaciones diplomáticas con Israel, están formando un eje militar en la zona, un eje militar conjunto. No es allá esta coalición de países árabes para combatir al Estado Islámico o cosas así, sino que es un eje en que une a los estados suníes y a Israel contra la amenaza iraní, porque Irán ya está clarísimo, por lo menos para los países árabes de la zona, no tiene a nadie que frene su desarrollo de un armamento nuclear, y los propios dirigentes de Arabia Saudita han ya anunciado que si en el momento que se confirme que esto es así, pues pondrán en marcha un proceso para la adquisición de este armamento atómico. Y tengo que decir que seguramente Arabia Saudita no hará todo el proceso de las investigaciones, las centrales, los laboratorios ocultos, etcétera, sino que lo comprará al mejor postor. Es decir, que tiene mucho dinero y tiene mucha influencia en el abastecimiento de
de petróleo al mundo como para permitirse comprar armamento nuclear si puede justificar que está amenazada por otra potencia con un armamento nuclear, en este caso es Irán. Y lo que corrobora esta sensación es que, a pesar de que Biden en esta visita pasó por Arabia Saudita y no hizo grandes declaraciones, Estados Unidos ha incorporado a Israel a los ejercicios conjuntos que realiza en esta zona con los países árabes. Es decir, el ejército de Israel ya está haciendo ejercicios conjuntos con Arabia Saudita y está utilizando su espacio aéreo para vuelos civiles, pero si llegara el caso de que no hay otra salida para evitar el desarrollo nuclear de Irán, que un ataque, que seguramente los únicos que van a ser capaces de llevarlo a cabo van a ser los israelíes, pues lo más probable es que Arabia Saudita les permita sobrevolar su territorio para llegar a esa zona del Golfo Pérsico. Concluimos contándoles que Estados Unidos afirma que un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán planeó asesinar a John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, mediante la contratación de un asesino a sueldo. El acusado ahora buscado por el FBI es Shahram Poursafi, también conocido como Mehdi Rezaei, de 45 años, de Teherán, que nunca ha visitado los Estados Unidos. Según la información estadounidense, Poursafi quería asesinar a Bolton en respuesta al asesinato de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que murió en un ataque estadounidense en enero de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, cuando Bolton ya no estaba en la Casa Blanca. Como parte de la planificación del asesinato, Poursafi se acercó a un ciudadano estadounidense y le pidió que fotografiara a Bolton, aparentemente para un libro a punto de ser publicado. El mismo ciudadano vinculó a Poursafi con un agente encubierto. En noviembre de 2021, Poursafi recibió fotos de la oficina donde trabaja Bolton, contactó a la gente en una aplicación de mensajería encriptada y señaló que estaba dispuesto a pagar $250.000 a quien matara a Bolton, aumentando más tarde la cantidad hasta los 300.000. Bueno, lo ridículo del caso es que Bolton, cuando mataron al comandante a Soleimani, ya no estaba a las órdenes de Trump, justamente por oponerse a muchas de sus decisiones, con lo cual Bolton de alguna manera fue uno de los pocos que le plantaron cara a Trump. Si quieren matar a alguien, evidentemente tendrían que ser alguien afín a Trump. Lo que pasa es que Bolton, al parecer, era mucho más sencillo de asesinar. Estaba más expuesto porque estaba presentando un libro, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las maneras de trabajar de la Guardia Revolucionaria Islámica. Aquí se habla de un nombre, de una persona, pero como esa persona nunca estuvo en Estados Unidos, tampoco estamos completamente seguros de que esa persona exista y que no sea un nombre de batalla para la agencia encargada de esa labor dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, es el ABC de las acciones encubiertas, ¿no? Es decir, no dar el nombre verdadero. Así que, bueno, evidentemente aquí se dio a conocer esta noticia por la poca preparación y cuidado que tiene este cuerpo que Estados Unidos ha catalogado como un grupo terrorista, y esto es uno de los principales inconvenientes que tiene Irán para aceptar la vuelta de Estados Unidos al acuerdo, a pesar de que eso le permitiría acceder a grandísimas fortunas retenidas en los bancos por las sanciones de Estados Unidos. Pero evidentemente aquí el cuerpo revolucionario iraní es el brazo
realmente armado de los ayatolás, porque supongo yo que habrá muchos estratos militares dentro de Irán que en un momento dado pueden volverle la espalda al régimen de los ayatolás, pero los de la Guardia Revolucionaria no, porque han nacido y crecido con ellos. Pues terminamos así este informativo. Les convocamos para el siguiente, nuestras noticias de los lunes, y les deseamos, como siempre, buen fin de semana y Shabbat Shalom.